La tercera parte comprende la presentación y sustentación del informe de trabajo de aplicación profesional. Veamos algunas normas de redacción académica y algunos criterios que se deben tomar en cuenta. Existen estándares de calidad en la redacción de un informe técnico. Estos estándares comprenden, por ejemplo, la claridad y precisión, es decir, un lenguaje técnico sin ambigüedades, que se eviten los tecnicismos, los coloquialismos y las vaguedades. Otro de los estándares es la cohesión y la coherencia textual, es decir, el empleo de conectores lógicos, la consistencia de terminología y la progresión temática. En tercer lugar, un estándar también es el rigor documental, es decir, las citas y referencias que se hayan obtenido deben ser según el estilo de redacción APA versión 7, con fuentes que sean verificables. La consistencia en cuanto al formato también es un estándar, por ejemplo el interlineado, el margen, los títulos, la numeración correlativa. Otro de los estándares también es la indicación de figuras y tablas, es decir, la numeración de las figuras y las tablas que se utilizan, la titulación y su nota correspondiente. Una buena práctica es definir conceptos al inicio, evitar redundancias y reportar resultados con evidencia. Aquí tenemos, por ejemplo, que al explicar la eficiencia del proceso, mostrar la fórmula, el valor calculado y la interpretación técnica. Veamos ahora la evaluación del impacto y la validación de la propuesta. La validación de la propuesta y la estimación del impacto técnico tiene como por objetivo demostrar si la propuesta de mejora produce o no beneficios medibles. Para ello vamos a ver que existen métodos de validación, como por ejemplo las pruebas piloto, la simulación, el benchmarking, el análisis de costo-beneficio, la medición de los KPIs, es decir, antes y después. Algunos indicadores que se sugieren son, por ejemplo, el tiempo promedio del proceso, la reducción de errores, la disponibilidad del sistema, los costos operativos, el nivel de satisfacción de los usuarios y así como también el rendimiento. En cuanto a la proyección del impacto, es necesario el cálculo estimado de mejora porcentual. ¿En qué porcentaje ha mejorado? Los escenarios optimistas, conservadores y pesimistas. También la transferibilidad a otras áreas o a otros procesos. Aquí tenemos un ejemplo ilustrativo. Tras implementar una aplicación de registro automatizado, el error de digitación se reduce del 18% al 2%. Evidenciando un impacto significativo y sostenible. Empezamos entonces a elaborar el informe técnico y para este caso la estructura formal de este informe técnico del trabajo de aplicación profesional tiene algunos componentes formales y académicos. En este caso vamos a ver que en primer lugar debe tener una introducción, es decir, la contextualización del problema, la justificación, la relevancia e importancia, así como los objetivos. En segundo lugar, este informe comprende el marco conceptual y el marco técnico. Aquí se debe presentar las teorías, las normas, los estándares y fundamentos que orientan la intervención. En tercer lugar, hablamos de la metodología de aplicación. Aquí vamos a describir los procedimientos que se han empleado, los instrumentos, las bases técnicas y los criterios de análisis. En cuarto lugar tenemos los resultados y evidencias. Aquí está toda la data que se ha recopilado y se expone aquí los datos procesados, los gráficos, las métricas, los hallazgos que se hayan encontrado. En quinto lugar está la propuesta de mejora. Aquí se detalla la solución técnica diseñada, la viabilidad que tiene, el costo o sus costos y especificaciones. En quinto lugar, el informe técnico comprende las conclusiones y recomendaciones. Aquí se escriben las evidencias con las decisiones tomadas. Finalmente, se agregan los anexos técnicos, que no es otra cosa más que los formatos que se han empleado, las pruebas, los diagramas, los cronogramas, la codificación, las fichas y las fotografías que se hayan generado. En esta parte vamos a ver la presentación ya del informe técnico, es decir, la comunicación profesional del contenido técnico. Aquí primeramente vemos la estructura de la presentación, es decir, en primer lugar la contextualización del problema, en segundo lugar los métodos aplicados, en tercer lugar las principales evidencias que se han encontrado, en cuarto lugar la propuesta de mejora y en quinto lugar el impacto que se esperaba. Tenemos algunos criterios de diseño. Por ejemplo, cuando elaboren el informe técnico, es necesario elaborar diapositivas limpias, es decir, que tengan, por ejemplo, máximo 6 líneas por diapositiva. Se deben usar gráficos interpretables, gráficos de barras, de líneas, diagramas de grupo, así
como también la visualización de los procesos que contengan, por ejemplo, diagramas o flujogramas. Una de las buenas prácticas comunicativas es priorizar lo esencial. En segundo lugar, integrar las cifras clave, relacionar cada resultado con una implicancia técnica. Hay errores que se deben evitar, como por ejemplo, saturar de texto las diapositivas, bastante texto, eso no, o también mostrar tablas que no se utilicen, tablas sin interpretación, entonces es necesario solamente poner lo que se va a exponer. Y también otro de los errores es leer las diapositivas de manera literal. Aquí tenemos un caso. En un trabajo de aplicación profesional de mantenimiento industrial se presenta un diagrama de Pareto para justificar que el 58% de las fallas provienen del eje de transmisión. Finalmente, hablamos de la sustentación oral del trabajo de aplicación profesional. Vamos a plantear 6 estrategias para una defensa técnica efectiva. En primer lugar, es el dominio del contenido. No se puede participar en la sustentación si no hemos comprendido la metodología, los resultados y la justificación técnica de la propuesta. Es necesario tener dominio sobre ese contenido. En segundo lugar, la gestión del tiempo. Una exposición debe durar entre 10 y 15 minutos según una normativa institucional. En tercer lugar, una estrategia es discursiva, en este caso es un inicio sólido, es decir, cuál es el propósito del trabajo de aplicación profesional. En segundo lugar, un desarrollo técnico que muestre las evidencias, los análisis y las mejoras. Y una tercera parte sería el cierre convincente, es decir, el impacto y la aplicabilidad. En cuanto al manejo de las preguntas del jurado, porque vamos a estar frente al jurado, se debe responder con fundamento técnico, no con subjetivismo, y debe relacionarse las respuestas con el marco conceptual. Asimismo, también aceptar o admitir los límites metodológicos cuando corresponda, es decir, si es necesario profundizar, cuando se observará que hay que profundizar un tema. En cuanto al material de apoyo, es necesario tener una presentación digital, unas diapositivas, unas infografías, ¿no? O anexos impresos, un prototipo, un video demostrativo o simplemente una simulación. Y finalmente, una recomendación metodológica es validar previamente el discurso con una prueba piloto. Es decir, antes de exponer, hacer unas pruebas de cómo sería la exposición, qué tipo de modalidades.